¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de la unidad de radio de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas, denominado Finanzas para Todos, con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto. ¿Cómo está, maestro? Muy Marta, buen muy día. buenos días. Pues aquí estamos como cada martes. Como cada martes, hemos Así tenido algunos problemas técnicos antes de entrar al aire, por eso entramos un poquitito después de la hora, pero bueno, siempre con el mismo entusiasmo saludamos a nuestro auditorio para hablar de un tema que, les soy muy sincera, maestro, yo no estaba muy informada y ahora en lo que esperábamos que nos activaran el audio, pues estuvimos comentando un así es. poco. Vamos a hablar acerca de las calificadoras. Comencemos, maestro. ¿Qué son las Sí, calificadoras? fíjese que es un tema que muchas de las veces, o quizás la gran mayoría de las ocasiones, la gente lo desconoce, o sea, el ciudadano normal lo desconoce. ¿Cuál es la importancia, el efecto? ¿Para qué sirve una calificadora? ¿Por qué trasciende una calificadora en la economía de un país, en la economía de una empresa, en las finanzas de un país, en las finanzas de una empresa? ¿Verdad? Hoy estamos hablando de la relevancia, pero sobre todo del efecto que tiene cuando nuestro país adquiere una calificación por parte de las calificadoras que están o que existen en el mundo, independientemente de que también existen calificadoras domésticas, pero específicamente la importancia de una buena o mala calificación determina el riesgo país. Entonces, saliendo o partiendo de ese punto, la pregunta que usted formula, ¿qué papel juegan las calificadoras en la economía de un país? Es un papel trascendental, es un papel importante, pero es un papel que tiene un efecto para que llegue capital productivo, para que haya estabilidad, para que se generen empleos, para que las condiciones de las relaciones bilaterales con otros países, de las relaciones comerciales con otros países, puedan tener buen auge. Hay una serie de elementos, hay una serie de factores. De hecho, las calificadores internacionales califican 8 puntos que son básicos, que son fundamentales para que se califique el riesgo país. En la administración federal pasada, el presidente en aquel entonces decía que él no se iba a alinear a las calificadoras. Él decía que para qué, ¿verdad? Que ellas quiénes son para decir cómo está un país o cómo no está un país. Bueno, pues al final de cuentas, los grandes inversionistas, los gobiernos de otros países, los capitalistas o los dueños del dinero, cuando quieren invertir en un país, cuando quieren invertir en una región, pues tienen que ver cómo están las condiciones, y uno de esos puntos es acudir a las calificadoras. Es como el buró de crédito. Cuando le vamos a dar crédito a alguien, pues hay que ver el buró cuál es su historial. Es el mismo papel que juegan las calificadoras para determinar el riesgo país. ¿Qué tan vulnerable es la economía del país? ¿Qué tan vulnerable es su sistema judicial? ¿Qué tan vulnerable es su sistema legal? ¿Cuáles son las condiciones? Y una parte bien importante, una parte muy trascendente, es conocer qué tanta capacidad tenemos de mano de obra calificada para las expectativas que los inversores quieren en ese país. De ahí pues la importancia y el papel que juegan esas calificadoras para una economía, en el caso específico de México o de América Latina, por ejemplo. Así es. Estas calificadoras son pues organismos internacionales que evalúan cómo está económicamente una nación. Se evalúan 8 puntos. Por ejemplo, el ambiente económico. ¿Cuál es el riesgo país que tiene en base a su economía? Se evalúa el sistema judicial, es decir, la parte legal. Hoy en México tenemos un gravísimo problema derivado de la reforma judicial que se dio. Entonces, cuando dice el inversor, híjole, llegar a México, que si tengo un problema no me lo van a resolver o se va a llevar tanto tiempo, pues mejor no invierto. Se determina cuál es la cuestión o la parte legal en el aspecto ambiental, por ejemplo, que ahorita está teniendo mucho auge en ese punto, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos nosotros con energías limpias? ¿Cómo estamos trabajando con las energías limpias? Si tenemos abierta la posibilidad de que lleguen inversionistas para transformar la energía en ese punto. La otra parte es, decíamos, la mano de obra calificada, que tengamos los perfiles adecuados que se
se requieren para las empresas que se quieran instalar o las inversiones que puedan llegar. La otra parte es también la situación de seguridad, que es otro elemento que hoy nos está pegando muy fuerte y que cuando se califican esos 8 puntos, pues obviamente una de las calificaciones más bajas es en la parte del sistema judicial, en la parte de la inseguridad que se vive y en el punto de vista que no tenemos la mano de obra calificada adecuada con las circunstancias. Y luego, otro elemento importante que califican es la infraestructura del país. Cómo está la conectividad, cómo está la movilidad social, los puntos importantes, por ejemplo, los puertos, los aeropuertos, las ciudades, las carreteras, toda la infraestructura que se requiere de un país. Entonces, es un elemento general, no solo la parte económica, sino todo un contexto general que implica la buena o la mala calificación que pueda tener un país o una empresa en ese país, incluso también. País. Claro, entonces tenemos el entorno político, legal, la seguridad, el ambiente, mano de obra y la infraestructura. Efectivamente. Muy bien, perfecto. Esos son los puntos que calificaría un organismo de este tipo. Sí. ¿Cuáles son las principales calificadoras que existirían a nivel mundial, maestro? Mire, tenemos básicamente el 90% de las calificaciones que se hacen en el mundo vienen de 3 calificadoras principales. Tenemos a Standard & Poor's, a Moody's y a Fitch Rating, que son las 3 calificadoras más... no diría yo las más importantes, pero sí las que tienen mayor peso, derivado de los análisis que ejecutan en cada país, en cada gobierno y en cada empresa. Le voy a poner el siguiente ejemplo. Moody's califica al estado de Zacatecas. Sí, al gobierno del estado de Zacatecas Moody's la califica. Y bueno, hay que reconocer que, por ejemplo, la deuda pública que tenía el estado de Zacatecas, cómo se ha ido manejando, eso ha sido una parte fundamental para que al final de cuentas la calificación vaya mejorando. Fitch Ratings, que es otra calificadora, ella ha dado opiniones del riesgo país, principalmente en la cuestión de la mano de obra, de la infraestructura y de la inseguridad. Y Moody's, que es la última calificadora que emitió su calificación la semana pasada, donde nos mantiene ahí en un triple B, es otra que califica por prácticamente todos los aspectos, es de las más duras. Pero tenemos a nivel mundial 3 que son las principales. Entonces, Standard & Poor's, Moody's y Fitch Rating. Fitch Rating. Así es. Decía usted que nos tienen con una calificación triple B. ¿Qué significa tener una calificación triple B? Así es. Voy a comenzar por la triple A, ¿sí? Que es... la triple A es una calificación máxima, es decir, que tiene 10, es el niño que se porta bien, que cumple con todos los requisitos, que copió bien. Es el niño matadito. Es el niño, sí, es la calificación triple A, que es la mejor. Luego tenemos la doble A, que tiene alta calidad, pero puede haber algunos inconvenientes de incumplimiento, por ejemplo, ¿sí? Ahorita tenemos el riesgo en nuestro país de la deuda pública. Y luego viene la A simple, que es buena calidad, crediticia. Y luego tenemos la triple B, que es una calidad media, pero puede tener vulnerabilidad. México en este momento trae una calificación triple B. Esto significa que tiene calidad media en los 8 apartados, o en los 7 apartados que se califican, pero es muy vulnerable en el caso, por ejemplo, de reforma judicial, que dicho sea de paso, hoy comienza la discusión en el periodo extraordinario, qué es lo que va a pasar con eso, el problema de la inseguridad, que hoy lo traemos tan fuerte, con los líos esos que hay, que traemos, y una parte sustancial que también es bien importante, y esto compete justamente a las universidades, pues es la calidad de la mano de obra. O sea, ¿qué estamos nosotros ofreciendo al mercado laboral en función de los egresados que están saliendo de las universidades? Sí, cumplen con los requisitos, cumplen con los requerimientos, están preparados para la toma de decisiones, qué tanto tienen acceso a las tecnologías, cómo se toman las decisiones en esa parte. Entonces, ahorita México trae una calificación triple B, nos la habían bajado a negativa, pero ahorita ya no la establecieron en triple B, estuvimos ahí unos días, y eso pues obviamente dificulta la entrada de inversión extranjera directa, por ejemplo, o de que los inversionistas locales también tengan la facultad y la confianza de invertir en nuestro país. Entonces es eso. Y en segundo grado, que es el grado especulativo, tenemos la doble B, la B sencilla, la triple C, doble C y C, que demuestran finanzas débiles, economías inestables,
en esa parte. Entonces, cuando traes una calificación doble B o B o triple C o C, tenemos o hablamos de economías que están muy vulnerables a que algo pueda suceder. En el caso tenemos ahorita, por ejemplo, Argentina, que trae una doble C, con una inflación alta, con estabilidad, con un alto grado de desempleo. Es decir, todos esos elementos se van conformando y lo que da la calificación. Y por último, la calificación de el emisor cae en los impagos. Es decir, hay países que no pueden pagar la deuda y eso pues es una mala calificación. Entonces ahorita creo que México la está pasando ahora sí que de panzazo con la triple B, pero se tiene que trabajar para por lo menos llegar a una doble A, que es la calificación que nos puede dar mayor certidumbre para el inversionista y desde luego para que todos los demás factores pues puedan también incrementarse de manera positiva. Hablamos de los elementos que nos bajan puntos ante las calificadoras, pero ¿cuáles son los que estamos fuertes? Pues como los que estamos fuertes nosotros. En el caso de la parte ambiental, es una parte importante, el control de la inflación, el tipo de cambio, son dos elementos que también fueron calificados de manera positiva. Donde traemos la parte más vulnerable es en la inseguridad y en el sistema judicial. Esos son los que traemos con más vulnerabilidad, y la otra parte del medio ambiente que creo que se ha trabajado bien, falta un poquito más en esa parte, pero sobre todo que se han controlado las variables económicas, la inflación, el tipo de cambio, la generación de empleo, aunque tenemos un factor que nosotros calificamos en México muy interesante y que esto llama la atención de los calificadores. Nosotros tenemos un renglón que se llama el empleo informal o la informalidad. Sí, la informalidad genera empleo, genera ingresos, genera movimiento, pero no hay certidumbre ni jurídica, no hay certidumbre laboral y no hay seguridad social. Sin embargo, bueno, pues genera una buena parte del movimiento económico en nuestro país. Entonces, eso, las calificadoras cuando lo toman, no lo ven como desempleo, como en otros países, sino como una informalidad que también aporta a la economía, pero con esas características o esos peros que podemos nosotros mencionar. Muy bien. El que tenga una buena o una mala calificación un país, ¿por qué es importante? ¿Qué beneficios le atrae? La primera es la certidumbre que se tenga para el inversionista. A ver, este espacio es Finanzas para Todos. Nosotros lo que tratamos de dar aquí es un panorama de lo que puede representar las finanzas en lo personal y lo que puede representar las finanzas en el marco macro. Uno de esos elementos es justamente que nuestro país tenga buena calificación. ¿Para qué? Para que los gobiernos estatales, para que los gobiernos federales, para que los gobiernos municipales puedan promover a sus entidades y atraer inversión productiva. ¿Sí? A ver, yo puedo decir o irme a una gira, ¿qué le gusta? A Japón, y platicar con las cámaras empresariales en Japón y decirles, pues vengan a Zacatecas, mire, Zacatecas tiene un Cerro de la Bufa, tiene un Santo Niño de Atocha, sí, pero a ver, ¿tienes infraestructura? ¿Tienes mano de obra calificada? ¿Cómo está la cuestión de la seguridad? ¿Tu marco legal cómo está? ¿Qué me vas a ofrecer? O sea, todos esos elementos es lo que determina cuando se tiene una buena calificación. Por eso es bien importante que nosotros, como entidad y como país, pues tengamos una calificación por lo menos de una doble B para arriba, ¿no? Que sería lo excelente, pues una triple A, ¿verdad? Pero bueno, sabemos las condiciones que tenemos. Entonces, la primero es el poder atraer inversión. Segundo, hay programas internacionales del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CEPAL, del mismo Fondo Monetario Internacional, que dependiendo de las calificaciones que el país tenga, también se reciben apoyos, es decir, hay recursos para que se desarrollen. Así es. Vamos a poner un ejemplo, algún municipio tiene la intención de modificar o de establecer su red de agua potable. Si nosotros hacemos el estudio, armamos la carpeta y la vamos al Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo lo va a ver, va a decir, bueno, sí, cumples con todos los requisitos, pero fíjate que el Estado tiene una calificación
triple B, ¿verdad? O doble C. Entonces hay riesgo en tu estado y por lo tanto en tu municipio, ¿no? Entonces, de ahí la importancia y la relevancia, y muchas de las veces no se toma en consideración justamente por el desconocimiento. Muy bien, entonces estamos hablando que los acontecimientos políticos, sociales, sí influyen mucho en cómo se nos califican, ¿Sí? en qué evaluación tenemos de estas calificadoras. Yo le pongo el siguiente ejemplo. Cuando se toman las vías de comunicación, por ejemplo, el mes pasado que tuvimos problemas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que hubo bloqueos, por ejemplo, claro, ¿sí? Y se está esperando una delegación de un país que viene a negociar. Si usted quiere con una empresa, a lo mejor no con el gobierno federal, pero con una empresa, para ver si trae inversiones. Y luego llegas y dices, no, es que no hay paso porque tienen bloqueado las vías de comunicación. ¿Cuál es la primera señal que mandamos al mundo? Inestabilidad. Problemas sociales, descontento social, ¿sí? Entonces dice el dueño del dinero, caray, pues qué bonito está México desde arriba, pero me regreso, ¿no? Entonces, ese tipo de acontecimientos, pues, no, ahorita está tomada Ciudad Gobierno y hay trámites que se requieren hacer por cuestiones jurídicas, de tiempo, económicas, pues no lo puedo hacer porque están bloqueadas las oficinas. Eso también demerita la calificación a una entidad. Obviamente el ciudadano que tiene la necesidad, pues no lo ve, ¿sí? Pero los que están afuera de todo ese entorno es uno de los elementos que se toman en consideración. Y le pongo los ejemplos reales de lo que pasa en el día a día, ¿sí? Claro. Tanto a nivel nacional como en el aspecto local. Entonces, esos puntos, y luego llego y de pronto le digo a la universidad, oye, fíjate que necesito estos profesionistas con estos perfiles. Dice, ay, caray, pues sí los tengo con estos, pero le falta este perfil, ¿no? Le faltan estas condiciones. Eso también es un elemento importante. Por eso es bien necesario que en todas las carreras se haya o se les dé una parte de la relevancia que tiene una buena calificación para el país por parte de las calificadoras internacionales. Estamos hablando de la pertinencia, ¿no? Que es uno de los principios de la universidad. Sí. Ofrecer educación que sea no solo de calidad, claro, sino también que atienda las necesidades de desarrollo del Estado. Que podamos entender, fíjese que es una parte bien interesante, que podamos entender. Yo creo que este espacio, cuando lo socializamos, las personas dicen, pues fíjate, yo no sabía esto, o no entendía aquello, o no veíamos esta parte, porque no se toca como tal, por ejemplo, en las aulas, ¿sí? O nada más cierto estrato de la sociedad que está en la parte financiera o económica lo ve, pero la generalidad de las personas, pues es complicado. Por eso esa pertinencia, esa relación que se tiene que se debe de tener. Claro, muy bien. Muy interesante, maestro Galicia. Si tiene algún comentario final que hacer antes de despedir esta emisión. Pues yo creo que es interesante que nosotros consideremos todos los aspectos políticos, económicos, sociales, ideológicos, incluso deportivos, ¿sí? Del efecto que pueda tener en la sociedad para proyectar lo que nosotros queremos. La parte sustancial, al final de cuentas, es que logremos tener una buena calificación para atraer inversión, para que haya certidumbre con el inversionista, para que las condiciones sociales, que tengamos la infraestructura adecuada, que cuidemos el medio ambiente, y cuando hacemos toda la tarea en ese sentido, creo que es bien interesante y es muy importante porque todos salimos ganando. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, maestro Galicia, por traernos esta información este martes. Y bueno, les recordamos que estamos cada 15 días aquí en las redes sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas con este espacio Finanzas para Todos a cargo del maestro Víctor Hugo Galicia. Mi nombre es Jael Alvarado y en nombre de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS les deseo que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas.